Profundizar algo que nos ha tocado presenciar desde Paraguay, que es la cooperación de esta red para la promoción de la responsabilidad social en nuestro país, a través del seminario en el cual participaron en el mes de diciembre y a través de las visitas casi mensuales de Bernardo al Paraguay. Y en este afán de reflexionar y compartir algo que podría ser útil a la red, quisiera contarles el contexto de Paraguay y algunas reflexiones que surgen a partir de este contexto, en vías a identificar qué áreas podríamos trabajar juntos en esta red latinoamericana. Paraguay se encuentra en un punto de inflexión en lo social. Desde 1997 al 2011, la pobreza extrema ha estado fluctuando alrededor del 18%. En el 97 era del 18,8% y en el 2011 era del 18%, con algunas fluctuaciones. Del 2011 al 2013, esa pobreza que parecía imbatible, la pobreza extrema que parecía imbatible, se reduce en más de un 40% en 2 años. Cae al 10%, del 18% al 10%. Por otra parte, la desnutrición crónica infantil, que estaba en 18% en el 2005, al 2012 cayó al 11%. Notamos que el crecimiento económico en la última década más que se cuadruplicó en cuanto a tasa de crecimiento. Y ese crecimiento económico le benefició en forma proporcionalmente mayor a los grupos más pobres. El 40% de la población más pobre tuvo aumentos de los ingresos por encima del aumento del promedio nacional. Entonces vemos algunos puntos que son positivos y que son importantes en el contexto de Paraguay. Todavía nos queda muchísimo por mejorar. Tenemos 17 muertes infantiles por cada 1000, 100 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Todavía tenemos en una población de 6.630.000 personas con hambre, en pobreza extrema. Todavía tenemos una economía groseramente desigual, con un Gini de 0.48. Pero estos elementos, estos logros recientes, en este contexto de muchos desafíos, son extremadamente importantes. ¿Por qué? Tal vez la primera barrera a superar es creer que se puede. Creer que se puede derrotar a la pobreza, creer que se puede vivir en un país diferente y creer o desterrar el mito que en rondas amigos siempre se escucha, que Paraguay es el cementerio de todas las teorías, que todo lo que funciona fronteras afuera no puede funcionar en Paraguay. Y nos hace acordar de ese dicho que no puede ser bueno si es mi vecino. Entonces hay un escepticismo que uno puede entender si en 14 años la pobreza no bajó, la pobreza extrema no bajó, y siempre se hablaba de políticas de reducción de pobreza. Eso crea ese escepticismo. Y ese escepticismo es tal vez la primera barrera a derrotar. Porque si no logramos cambiar esa actitud mental del que no se puede, se va a convertir en una profecía autocumplida. Entonces la primera barrera a derrotar es el cambio de una actitud
del no se puede a una actitud de sí se puede, y lo vamos a hacer. Y en este contexto hemos empezado a construir como sociedad una visión del Paraguay que queremos. De ese Paraguay al año 2030, un Paraguay sin pobreza extrema, un Paraguay con 75% menos de mortalidad infantil, con 70% menos de mortalidad materna, con una educación secundaria de calidad, con una universidad, por lo menos una universidad, entre las 400 mejores del mundo. Y es un primer paso. Es un primer paso que como sociedad paraguaya hayamos descrito el país que queremos en 16 años. Y hayamos identificado cuáles son las líneas de acción, donde la primera es la reducción de pobreza y el desarrollo social. Las demás son importantes, pero esta es la primera. Y el gobierno ha hecho explícito de que esta es también la primera prioridad. Nos faltan muchas cosas en Paraguay. Nos falta infraestructura, nos falta tecnología, pero si las personas, si la gente no puede vivir bien, nada de esto es tan importante. Y eso el gobierno lo ha puesto en forma muy explícita, que es la primera prioridad. Y también, las veces que puedo, digo que esto no va a ser posible si solamente el gobierno lo intenta hacer. Que esto es una responsabilidad de todos y es una necesidad que todos nos unamos para hacerlo posible. Este Paraguay de 2030, que hemos dibujado en diversas consultas en las que participaron miles de personas, no va a poder ser si solamente se lo deja a cargo del gobierno. Y es ahí donde el proceso de construcción de esta visión y también el proceso de implementación de llevar las acciones para hacer realidad esta visión tiene que ser participativo y tiene que ser de todos. Y hemos hecho un llamado y estamos trabajando el gobierno, con las empresas, con el movimiento cooperativo, con la sociedad civil, con los voluntarios, con la comunidad académica. Y es reconfortante ver que poco a poco más personas se van sumando y parece ser, por eso decía punto de inflexión, parece ser que se puede derrotar este escepticismo y se puede construir una actitud positiva. Y dentro de este proceso de gestión, del país que queremos al 2030, el día a día lo podemos dividir a través de implementar 4 grandes principios. El primero es lo que ya dije, el convencimiento de que solo el gobierno no lo va a lograr, de que es una responsabilidad de todos y que tenemos que encontrar la forma de trabajar entre todos. Trabajar entre todos coordinados, primero dentro del gobierno, y el gobierno trabajar en forma abierta, con transparencia, abierto a la participación ciudadana, con rendición de cuentas, utilizando tecnología y coordinándose horizontal entre todos los sectores gubernamentales y verticalmente entre todos los niveles de gobierno. Cuando estoy describiendo esto, básicamente me viene a la mente ese video de 2 minutos que presenciamos al inicio de la sesión, donde lo que les estoy describiendo era cómo definían la responsabilidad social, que básicamente es un espacio, una plataforma en que trabajemos todos juntos. Entonces, si queremos cambiar la nomenclatura, podríamos decir, el primer principio es construir en serio responsabilidad social en Paraguay, en el día a día.
El segundo principio es la inclusión productiva. No podemos pensar en una superación de la pobreza y un avance sostenible hacia el desarrollo social si no incluimos o no encontramos una forma como sociedad incluir productivamente a todos los sectores vulnerables. Sabemos que en Paraguay, y esto sí es compartido también en otras partes, la mayor parte del mundo, entre 75 y 95% de la superación de la pobreza se debe al aumento de los ingresos al trabajo. El resto vienen por las transferencias. En Paraguay, más del 75% de la reducción de pobreza que le había mencionado es por aumento del ingreso al trabajo. Y en este contexto de inclusión productiva, en Paraguay queda muy claro que el desafío central es la incorporación, la utilización de tecnología en los procesos productivos de grupos vulnerables. Un país con 40% de población rural, donde el 70% de la población en pobreza extrema está en el área rural, y produce con bueyes y arados, que ya en 1910 un observador de la agricultura paraguaya decía que esa tecnología estaba atrasada, porque se utilizaba bueyes en vez de caballos, que eran mucho más versátiles. Hoy se continúan utilizando la misma tecnología, ya atrasada en 1910, y a pocos metros está una finca empresarial produciendo con una tecnología de la semana pasada. Que no hay ninguna diferencia entre la tecnología con información satelital, agricultura de precisión y cabinas refrigeradas que se utiliza en la producción de Paraguay, conviviendo con la tecnología de la agricultura familiar 2 siglos atrasados. Este contraste nos llama a reflexionar cómo podemos copiar creativamente. Si otros sectores de la sociedad pueden incorporar tecnología, ¿por qué no la agricultura familiar, por ejemplo? ¿Por qué no otros procesos productivos que tienen muy baja productividad en el trabajo? Y ahí es donde nos encontramos, porque no hay mucho diálogo al interior del sector público, se trabaja en forma no muy coordinada, porque no se usa mucha tecnología del sector público y no se puede monitorear que los servidores públicos realmente sirvan a quienes tienen que servir, porque no se deja espacio a la participación ciudadana y a la creatividad de la sociedad civil, porque no se le llamó a voluntarios que nos ayuden a hacer esta reducción de brechas tecnológicas, y porque no se ha trabajado efectivamente con el sector privado en buscar soluciones ganar-ganar. Entonces, la inclusión productiva, que en el contexto paraguayo implica reducción de barreras de tecnología, necesita fehacientemente el fortalecimiento de la responsabilidad social. No solo de pan vive el hombre y también las mujeres. Entonces, lo económico es una parte, pero nos queda muy claro de que tiene que ser integral. Las condiciones de la gente son varias, las necesidades de la gente son varias a lo largo del ciclo de vida. Entonces, una propuesta integral, productiva y de acceso a servicios sociales de calidad, salud, educación, de protección social, es necesario. Y el desafío está en integrar territorialmente, construir este Paraguay que queremos al 2030, departamento por departamento, municipio por municipio, comunidad por comunidad y vecindario por vecindario, barrio por barrio. Y este elemento de integrar lo económico, lo social en un territorio concreto ayuda a pensar también en forma más concreta y ayuda a solucionar problemas en forma más concreta. Y el último, ese es el tercer principio. El primero dijimos responsabilidad social, que no lo llamamos así, pero lo describimos, inclusión productiva, integralidad de lo económico y lo social en el territorio. Y lo último es algo
que a veces se presenta como una dicotomía y que realmente son complementarios. Queremos universalizar los servicios de inclusión productiva y de acceso a servicio social en un país con recursos limitados. Nuestra presión tributaria es apenas el 12%, muy por debajo del 20% del promedio de América Latina. Entonces tenemos que ser eficientes. Y si pensamos en una visión de universalización, sin una estrategia de focalización, no vamos a lograr universalizar, porque le vamos a dar servicios a quienes pueden contribuir y no están contribuyendo por vía de los impuestos, entonces deberían contribuir de otra forma. Y vamos a privarle de servicios a quienes no tienen otra alternativa. Entonces, si queremos universalizar en el contexto paraguayo, tenemos que focalizar bien. Y ahí es nuestro enfoque de precisión. Quisiéramos conocer con lujo de detalles quiénes son los grupos vulnerables, dónde están, qué hacen, cuáles son sus potencialidades, qué número de teléfonos tienen. El 97% de la población de los hogares paraguayos tienen acceso a celular. Y poder dialogar constantemente. Identificar al 20% de los hogares más vulnerables y darle un seguimiento continuo de tal manera que aseguremos que haya integralidad en los apoyos a los servicios productivos y a los servicios sociales. Este es el cuarto elemento y creo que en esta perspectiva de nuestras necesidades, tener un espacio y profundizar el intercambio de reflexiones, de experiencia y de estimularnos el copiar creativamente elementos que pueden solucionarnos esta agenda de desarrollo social en Paraguay es extremadamente importante y desde ya muy agradecido por ello.